Bueno, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. ¿Cómo están? todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. A ver, dame un segundo. Ok. ¿Dónde está lo que estuvimos viendo? No, esto no es. Esta. ¿Dudas? ¿Dudas que tengan? No, profesor. Perfecto. Miren, ya vimos entonces varias configuraciones, ¿verdad? Vimos lo que es un seguidor de voltaje, ¿se acuerdan? Seguidor de voltaje, ¿qué es lo que hacíamos? Era una cosa en donde tenemos un voltaje de entrada, tenemos una retroalimentación en la terminal negativa y el voltaje de salida era igual al voltaje de entrada, ¿no? Esto fue lo que le llamamos seguidor de voltaje. Tenemos uno más, que era el comparador, ¿se acuerdan? Voy a ponerle de voltaje también para que quede obvio. Estamos comparando voltajes, ¿no? ¿Ese cómo estaba? Esa teníamos un voltaje 1, un voltaje 2, y nomás para que quede claro aquí que era que lo estamos alimentando con un voltaje V más y un voltaje V menos acá. Y el voltaje de salida iba a ser igual a V más, si que, si V1 era mayor que V2, y V menos, si V1 era menor que V2. ¿Sale? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos los amplificadores ya, ¿verdad? Esos amplificadores se veían algo así como, bueno, el primero que vimos era el amplificador no inversor, ¿se acuerdan? Amplificador no inversor. Eso lo que tenía era algo de que estaba entrando en la terminal positiva. Por ser positiva, entonces no invertía, que es una de las cosas importantes. Y en la retroalimentación usamos perdón, una resistencia de feedback, que llamamos RF. Y por otro lado, acá había una resistencia conectada a tierra, que era RG. ¿Verdad? Y nuestro voltaje salida, íbamos a decir que iba a ser el de entrada por una ganancia, ¿sí? Dada por RF entre RG más 1. ¿Sale? Entonces, siempre acuérdense aquí, la ganancia siempre era mayor que 1. ¿Sale? Y no nos invertía la señal, ¿no? ¿Qué otra cosa vimos? Una cosa que era el amplificador. Ay, caray. Amplificador inversor, ¿se acuerdan? La gracia que tenía es de que a la entrada esa cosa sí tenía estamos entrando en la terminal negativa, por eso estaba invirtiendo, ¿sí? Pero estamos entrando a través de una resistencia de entrada, ¿sí? Que le llamamos RI. Y la retroalimentación siempre se da, aunque lo estamos volteando, siempre se da, ay caray, no, se da en la terminal negativa, ¿no? La retroalimentación siempre se da para allá, ¿no?
Si hacemos el análisis, ¿qué encontramos? Que el voltaje de salida iba a ser igual al menos el voltaje de entrada multiplicado por RF entre la resistencia de entrada. Esto sí nos permite tener una ganancia, no sé, pues, desde lo que sea, desde cero hasta, digo, teóricamente hasta infinito, ¿no? Obviamente no va a permitir eso, ¿no? Pero ya la ganancia sí puede ser menor que 1 en caso que quisiéramos. ¿Sale? Pero nos invierte, ¿no? Aquí el hecho de que hay un signo menos aquí quiere decir que nos va a invertir. ¿Sale? Y finalmente, una extensión a lo que es el amplificador inversor es el amplificador sumador, ¿se acuerdan? Que si, por ejemplo, tenemos varias entradas aquí, todas las conectamos a la misma señal y tenemos la resistencia de retroalimentación, la RF, tenemos R1, R2, hasta Rn, y tenemos voltaje 1, voltaje 2, hasta voltaje N. Lo que encontramos es que el voltaje de salida iba a ser igual a menos la resistencia de feedback, ¿sí? Multiplicada por B1 entre R1, más B2 entre R2, más Bn entre Rn, ¿no? Entonces, en general, menos Rf por la sumatoria de los voltajes I entre Ri, donde I es igual a 1 hasta N. ¿Sale? Esto entonces, vamos a poner el nombre acá abajito, ¿no? Amplificador sumador. ¿Sí? Y bueno, lo voy a poner aquí entre paréntesis, inversor, ¿no? Porque realmente nos está invirtiendo parte también la señal, ¿no? Con el menos que está ahí, ¿no? Y obviamente pueden ustedes esta cosa, ponerle las resistencias que todas sean iguales. Entonces, pues bueno, ya encuentras que realmente es RF entre RI por la suma de todos los voltajes, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, una cosa que no habíamos visto, este sí va a ser nuevo, que va a estar utilizado también, lo pueden estar usando en algunos de sus proyectos. Es una cosa muy parecida a lo que ya teníamos, ¿sí? Pero tiene esta configuración, miren, es una cosa que va a tener, una retroalimentación también en la terminal negativa, acuérdense, eso es importante. Pero esta tierra, en lugar de conectarla a tierra, como era el caso acá, de hecho acá me faltó conectar la tierra, si se acuerdan, ¿no? Como era el caso del amplificador sumador inversor o el amplificador inversor, si se acuerdan, acá está conectado a tierra, acá está conectado a tierra, ¿sí? Como era ese caso, va a ser una conexión muy parecida, pero simplemente esta cosa, esta terminal que voy a estar teniendo aquí, va a ser una terminal de entrada, pero para corriente. Entonces, voy a ponerle aquí, miren, terminal de entrada de corriente. Si se fijan, hasta ahorita siempre habíamos hecho que las entradas eran voltajes, ¿están de acuerdo? Por cierto, ¿sí me siguen escuchando? Sí, sí. Ok. Sí, sí, lo escuchamos. Siempre habíamos hecho casos en donde las entradas eran voltajes, ¿no? Que aplica un voltaje aquí, implica un voltaje acá. Hicimos fuentes de voltajes, ¿se acuerdan? Sus fuentes de voltaje de DC. Los generadores de señales son fuentes de voltaje. ¿Qué quieren? Muchos sensores, la salida que te da es un voltaje. A veces, bueno, las medidas que hacíamos, ¿se acuerdan, no? Los osciloscopios que están midiendo voltajes, ¿no? Realmente todos los aparatos están muy cargados, están trabajando con voltajes, pero no todo funciona con voltajes, ¿no? Por ejemplo, ustedes en uno de sus proyectos que estuvieron usando, ¿se acuerdan que usaron un fotodiodo? Luego a veces usaban un fototransistor. ¿Sí recuerdan? Sí. ¿Qué es lo que son esas cosas? Los fotodiodos
son cosas en las que si les llega luz, generan una corriente en función de la cantidad de luz que esté llegando. Pónganse a pensar, pues es una cosa, el opuesto a los LEDs, ¿no? Es un fotodiodo, ¿no? Los LEDs, ¿qué son, no? Los Light Emitting Diodes, ¿no? ¿Qué son? Pues es una cosa parecidona en donde tú le inyectas una corriente a través de eso. ¿Cómo le inyectas la corriente? Pues aplicándole un voltaje a través de ella, ¿no? Y esto te genera luz, ¿no? Si ven como que uno es el opuesto del otro, ¿no? De hecho, estrictamente, si a un LED a ustedes le avientan luz, lo exponen a la luz, puede generar una pequeña corriente a través de él. Simplemente no es un dispositivo optimizado para eso, ¿no? Los fotodiodos están optimizados para eso, el material que usaron y todo está optimizado para absorber a lo mejor en el infrarrojo o en la luz visible y generar una corriente relativamente grande como para medirla, ¿no? De la misma manera, si ustedes van e inyectan una corriente a través de un fotodiodo, a lo mejor genera algo de luz, ¿no? Simplemente va a ser muy pobre la generación de luz, ¿no? Entonces, la estructura de los dos es muy parecida, ¿no? ¿Cómo ustedes van y generan corriente a través de un LED? Si se acuerdan, en ningún circuito te recomienda que hagan esto, ¿no? Si esto es un LED para generar luz, en ningún circuito te dice, ¿sabes qué? Conéctalo con una fuente de voltaje. Eso es muy riesgoso. ¿Sí? Lo que sucede es que ustedes al aplicar un voltaje, bueno, pues eso genera una corriente, obviamente, ¿no? Pero no es la manera de hacerlo. Realmente la manera en la que la gente hace ese tipo de cosas, ¿cómo es? Tú tienes una fuente de voltaje, tienes una resistencia de protección, a lo mejor lo han escuchado varias veces, y después ya tienes el LED, ¿sí? El orden de estos realmente no importa, el chiste es que estén en serie, ¿no? Lo que sucede aquí es de que la resistencia funciona de cierta manera como una fuente de corriente más o menos constante. Obviamente no es constante, pero lo que sucede es de que al aplicar tu voltaje, esto va a empezar a generar una corriente aquí y el voltaje que van a tener ustedes a través del LED, ay caray, es una cosa que es más o menos constante. No es exactamente constante, pero dependiendo del LED, pues va a ser alrededor de 2 volts, 3 volts, ¿no? Si tú aplicas voltajes aquí que son mayores a esos 3 volts, por ejemplo, el resto del voltaje va a estar cayendo a través de la resistencia. La resistencia esencialmente está protegiendo al diodo LED, ¿sí? De tal manera que la corriente que estamos teniendo aquí es la corriente más o menos constante que necesitas tú para prender el LED. Si aplicas un voltaje más grande, obviamente la corriente aumenta, pero no mucho más grande que como si lo hicieras el caso en el que tuvieras esto, ¿no? Entonces, así como los LEDs realmente funcionan con corrientes pasando a través de ellos, los fotodiodos también. Estos fotodioditos ay, caray, perdón, estos fotodiodos que tenemos aquí funcionan también de esa misma manera, ¿no? Entonces, un fotodiodo o un fototransistor, que es una cosa parecidona, ¿no? Es una cosa en donde tienes tú un transistor en donde la corriente que estás generando aquí, si por ejemplo aplicas un voltaje aquí, aplicas un voltaje acá, esta cosa en el gate le están llegando fotones, los cuales están generando electrones aquí adentro, los cuales están haciendo de que se genere un camino de conducción aquí, y por lo cual puedes tener una corriente a través de esto, ¿no? Sea lo que sea, piénsenlo. Es algo en donde le llega luz y te puede generar una corriente a través de las terminales. ¿Sí? Esto puede ser algo, puede ser, realmente este es como un sensor genérico, ¿no? En donde la información viene a través de corriente. Si es el caso, ustedes quieren de alguna manera medir esa corriente, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, cuál es la luz que está viniendo a través, no de eso, perdón, sino la luz que está viniendo a través de un fotodiodo, ¿no? O de algún otro tipo de sensor o algo, ¿no?
Pero eso sí, ustedes quieren hacer el procesamiento de la señal, quieren medirla en voltaje. Para eso vamos a utilizar este tipo de amplificador, que si bien la estructura es la misma, de hecho se parece mucho a un amplificador, no, un amplificador inversor, pero simplemente como que le falta la resistencia de entrada, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a hacer esta cosa? Si nosotros tuviésemos una corriente de entrada, ¿sí? Acuérdense, esta cosa que está aquí es un nodo, ¿no? La corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale, ¿no? ¿Qué corrientes salen aquí? Pues la que está para acá y la que está para acá, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Me siguen escuchando? Sí. A ver, espérenme, como que la aplicación como que se quiere tronar. Espérenme tantito, que ya se tronó aquí esta cosa. A ver, denme un segundo. A ver, ya como que ya jaló, ¿verdad? Ok, a ver. La corriente que sale tiene que ser igual a la corriente. La corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale, ¿no? Y ya hemos hecho este argumento muchas veces, ¿no? Esta corriente que está aquí tiene que ser cero, ¿no? ¿Están de acuerdo? La que está entrando al amplificador, ¿no? Entonces, cualquier corriente que entre aquí tiene que ser la corriente que salga acá, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, esa corriente es la misma que pasa acá. Si se fijan, esto se parece al análisis que hicimos de el amplificador sumador o el amplificador inversor. Es lo mismo, ¿se acuerdan? Había una corriente aquí, allá la llamamos corriente total, ¿no? Pues aquí no me la estoy llamando corriente I, ¿no? Esa corriente I me va a generar un voltaje a través de la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los voltajes a través de la resistencia? Aquí, de hecho, me faltó algo, miren. ¿Qué voltaje pongo acá? Aquí, en general, le voy a llamar voltaje de referencia. Puede ser tierra, pero nomás le voy a llamar B, el voltaje de referencia, que puede ser lo que sea, ¿no? Pero vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, si aquí tengo un voltaje de referencia, ¿qué voltaje voy a tener acá arriba? Acuérdense, lo que está haciendo esto es que el delta B sea cero. Entonces, todo este nodo que está aquí como que en azulito, todo ese nodo, ¿a qué voltaje va a estar? Pues algo que es también aproximadamente voltaje de referencia, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces quiere decir que de un lado de la resistencia, de este lado, tengo un Vref. Ay, caray, ¿qué pasó? Espérenme tantito. Esto sigue sin funcionar raro. Está haciendo cositas raras la máquina esta. Espérenme. El voltaje que tienen aquí ustedes es este de acá, es Vref, ¿no? Y de acá, el voltaje de que tienen acá, ¿quién es? Pues el voltaje salida, ¿no? ¿Sí o no? Este es el voltaje salida de que están teniendo acá, ¿no? Ese voltaje salida, ¿cuánto es? Pues nomás Vout, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos aquí? Que Vref menos Vout, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A I por RF, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? El voltaje a través de la resistencia tiene que ser igual a eso, ¿no? Entonces, miren, el voltaje de salida, despéjenlo ahí, ¿qué es? IRF menos, digo, BRF menos IRF. Va a ser menos IRF más La B referencia. más el de referencia, ¿no? ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a ponerla acá abajo, nomás como que en grande, porque ahí quedó como que chiquitito, ¿no? Esta cosa tiene un voltaje de salida que va a ser igual a menos la corriente, que es lo que trae tu información, multiplicada por una resistencia F y sumado con ay caray, perdón, un voltaje de referencia, ¿no? Si ese voltaje de referencia es cero, pues bueno, simplemente es nada más esto, ¿no? Pero si no, pues en general es eso, ¿no? Es más Vref, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta es la expresión que está teniendo este tipo de amplificador. ¿Sí? Este tipo de amplificador tiene un nombre que se le conoce un amplificador de transimpedancia. Ahí les va. Amplificador de... Ándale, ¿qué fue eso? Un amplificador de transimpedancia, ¿sí? Muchas veces ustedes si lo buscan en internet, les va a salir por las cifras en inglés que le llaman el TIA, ¿sí? Que es un transimpedance. Transimpedance viene de ahí, amplifier, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Miren, lo que pasa es que nos está cambiando la impedancia de lo que está haciendo, nos está haciendo algo que nos está transformando de corrientes a voltajes, ¿están de acuerdo? Tengo una corriente y me la está transformando a un voltaje V, ¿no? ¿Y cuál es el factor de transimpedancia? RF. Y bueno, con respecto a un voltaje, pero bueno, eso no importa, ¿no? ¿Sale? Sí, 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 sí se entendió. Órale, ¿qué tipo de aplicaciones son esas? Pues miren, tipo como eh, como para medir señales así muy precisas de fototransistores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son los fototransistores? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Potencialmente tienen, por ejemplo, algo común de que ocurre, ¿no? De que ponen ustedes un fotodiodo, un fototransistor, alguna cosa de estas, ¿no? Por ejemplo, los fotodiodos. De un lado van, no me acuerdo exactamente cómo es que se le hace, pero miren, por ejemplo, conecten a tierra una de las terminales y luego la otra conéctenla justamente a su terminal negativa de esta cosa, ¿sí? Y esto conéctenlo a tierra, ¿sí? Y tengan aquí una resistencia de feedback. Cuando a esta cosa le llega luz, lo que va a intentar hacer, va a intentar generar una corriente. No sé si esa corriente es para arriba o para abajo, la verdad, pero vamos a ponerla de que la corriente va hacia allá, ¿no? No más. ¿Sí? Si la corriente va para arriba, lo que va a suceder es que esto nos va a generar un voltaje de salida, justamente dado por menos I por RF, ¿no? Entonces yo midiendo directamente el voltaje de salida, ¿sí ven? No le tengo que poner aquí el más ref. ¿Por qué? Porque esta cosa vale cero, ¿no? Aquí está, ¿no? Directamente es menos I por RF, ¿no? Entonces, si yo voy y mido el voltaje con respecto a tierra de la salida de esto es directamente proporcional a la corriente que estoy midiendo, ¿no? Entonces, esto les puede generar a ustedes eh, sensores muy precisos. Si ustedes van y grafican cuál es la corriente que están obteniendo, ¿sí? Si están teniendo ustedes un voltaje de 0 volts alrededor del fototransistor, se fijan, de un lado está en cero, del otro lado, a través de esta cosa también está en cero, ¿no? Si ustedes están generando, eh, se aseguran que hay un voltaje de cero a través de las patas del transistor, en función de la luz que le está llegando, la corriente que ustedes obtienen son unas cosas que se ven así. Estas son las curvas de, de corriente que ustedes están generando. Si esto están graficando voltaje,
a través del fotodiodo contra corriente a través del fotodiodo. Lo que ustedes obtienen es algo en donde espérenme un tantito, dejen poner algo que se vea como que mejor, ¿no? El paso que tengo aquí, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, todos esos delta, ¿ves? Digo, delta en corriente que estoy teniendo, van a ser más o menos lineales en función de la luz que está llegando, de la cantidad de luz que está llegando, ¿no? Entonces, es algo que les puede transformar de manera lineal cantidad de luz, que no, digo, vamos a ponerlo ahorita nada más como cantidad de luz, ¿no? Como que cantidad de luz está directamente proporcional de manera lineal con la corriente que genera. Y este tipo de configuración, aparte me hace también un voltaje que es lineal con respecto ahí. Entonces, si se fijan, el voltaje que estoy midiendo yo es una medida muy, muy, muy lineal de la cantidad de luz que está llegando. Si yo graficara de alguna manera la cantidad de luz que está llegando en función del voltaje de salida de esa cosa, voy a encontrar una línea recta. Entonces, realmente a mí me permite medir muy buenas señales porque sé que lo que estoy midiendo es directamente se traduce a algo de luz, ¿no? Si tuviera este tipo de comportamientos, por ejemplo, pues sería muy, muy mal sensor, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí cambios de luz realmente me están generando como que el mismo voltaje, si se fijan, ¿no? Durante todo este rango yo cambio la luz y me genera aproximadamente el mismo voltaje. Ya se saturó el voltaje, pues no, eso no me sirve para nada, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa es una aplicación adicional. Si quieren medir sensores de luz, pero en donde los cambios, por ejemplo, en los sensores de luz y el valor absoluto del sensor de luz importa, la manera de hacerlo es con este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Utilizar un transimpedance amplifier, el cual les va a generar algo en donde la cantidad de luz que llega va a ser directamente proporcional al voltaje de salida. ¿Entonces, dudas? ¿Alguna duda? ¿Puedes repetir para qué se utilizaban? Para transformar corrientes a voltajes. Si tengo algún sensor, alguna señal que viene como corriente en lugar de voltaje, esta sería la manera correcta de hacerlo. ¿Sí? Alguna cosa en donde la señal venga a través de una corriente, de esta manera se puede usar, ¿no? Por ejemplo, a través, o sea, la aplicación de leer la corriente de un fotodiodo, ¿no? Pero digo, es que hay cosas más sencillas, conceptualmente más sencillas de ver, ¿no? Imagínense, ¿cómo le harían ustedes, díganme ustedes, cómo le harían para medir el valor de una resistencia? O sea, la resistencia de un resistor, ¿no? ¿Cuántos ohms tiene una resistencia? ¿Cómo le harían? Está abierto de discusión esto. ¿Cómo le harían? Pues nada más sería despejar para R, ¿no? A ver, no, o sea, nomás, aquí está en blanco, miren. Ya, proyecto. ¿Cómo mides el valor de, ok, con un multímetro, ahí me están poniendo, pero a ver, ahí les va. Lo único que tenemos disponible, no es un multímetro, sino un voltmetro. ¿Qué es un voltmetro? Pues algo nomás que nos mide voltajes. Si quieren un multímetro, pero no les doy chance que lo pongan en modo resistencia. O se las pongo, ¿cómo fregados implementaron el modo de resistencia de un multímetro, no? Algunos de sus compañeros ya implementaron, ¿se acuerdan el semestre pasado? Algo para medir capacitancias, ¿no? Ahora vamos a implementar algo para medir resistencias. Lo único que podemos medir son voltajes.
no sería nada más la diferencia, bueno, dividido entre la corriente. Ah, pero a ver, o sea, dime qué hago. Aquí tengo yo en nuestro pizarrón virtual, dime qué hago. Ah, tenemos, pero, o sea, lo estamos midiendo que pasa a través de una resistencia o algo así. No, o sea, o sea, nosotros podemos ahí les va, otra cosa que podemos hacer, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Tenemos tenemos esta, tenemos también una fuente de voltaje. Fuentes, si quieren, de voltaje. Y ya, no tenemos nada más. Es todo lo que tenemos. Y obviamente la resistencia que queremos medir, ¿no? Obviamente sí. Y un amplificador operacional. Y cable, si quieren, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, pues sería conectar, bueno, el operacional. A ver, nomás, antes de eso, nomás, imaginen de que vamos a poner acá en on hold esta cosa, ¿no? Así, a ver, ahorita sin operacional. ¿Cómo le harían si no tuviéramos esa cosa? Vamos a ponerle aquí una línea tachada, nomás como para... Ok, ahorita sin eso. Y nomás vamos a ver si tenemos limitantes para eso. Ah, pues la fuente de voltaje la conectamos a la resistencia. A ver, ahí está. Fuente de voltaje a través de la resistencia R que queremos medir, ¿no? Resistencia R. ¿Y luego? Pues si medimos el voltaje antes de la resistencia y después de la resistencia, A ver, pues ahí va a estar la caída. antes de la resistencia, ¿qué significa? O sea, medir el voltaje de entrada contra el voltaje de salida cuando pasa después de la resistencia. O sea, porque va a haber una caída de voltaje cuando pasa por la resistencia. Una caída de voltaje, ok. ¿Qué caída de voltaje va a estar? O sea, esta BR, ¿no? De que la podemos definir como, Menos I por como, R. como más menos, ¿no? ¿Esta quién es? ¿Es menos? ¿Menos I por R? O bueno, sí, I por R nada más. I por R. ¿Quién es I? ¿Y es esta cosa que está por aquí o qué? Ajá. Ok. ¿Y luego qué anda? ¿Conocemos I? ¿No, verdad? No, pues la cosa. No, pues tenemos R. No, tampoco nos demos. Yo le estoy preguntando, ¿cuánto vale R? Ok, Es ok. lo que queremos hacer. Queremos medir R. Como que no está tan fácil, ¿no? Está medio tricky. A ver, luego. Pues, Tienen más resistencia si quieren, ¿no? O sea, tienen otras resistencias. pues podríamos hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Si tenemos otra resistencia. A ver, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Poner otra resistencia en serie. En serio, vamos a ponerla. Vamos a poner fuente de voltaje con una resistencia aquí, una resistencia 1 que la conocemos, ¿no? Y luego pongo acá una resistencia 2, ¿verdad? Bueno, resistencia 2 es la que conocemos. Vamos a llamarle nada más que es R, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Sale? Esta no la conocemos, ¿no? Y luego, por ahí va, ¿no? Por ahí va, por ahí va. Que sería hacer una ecuación, ¿no? Que la de entrada menos el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia 1 menos el de la resistencia 2. ¿Ok? Sabemos esto, ¿no? También como que la resistencia equivalente vale eso, ¿no? Entonces dices el voltaje de entrada, que vamos a llamarle aquí, voltaje de entrada, menos el voltaje de R1, menos el voltaje de R, que es el que queremos, esto debe ser cero, ¿no? Sí. Ok, ¿qué otra cosa? Por ahí va, ¿no? O sea, sí, lo digo, estos sí los podemos medir, ¿no? Tenemos un voltmetro, ¿no? Algo que nos permite medir voltajes.
Pues ahí podríamos hacer ¿cómo se llama? Como tenemos dos resistencias, podemos medir el divisor de voltaje, ¿no? A ver, divisor de voltaje, a ver si, a ver, esto que está aquí, díganme ustedes, este voltaje de salida con respecto a esto, ¿no? O sea, con respecto a tierra, ¿no? ¿Eso es qué? Acuérdense. Es la de entrada, La de es voltaje de entrada voltaje de entrada, ¿sí? ¿Multiplicado por qué? por la resistencia que no conocemos, Ok, R entre entre la suma, perfecto. Ok, excelente. Y este lo podemos medir, ¿no? Ese voltaje se puede medir. Este es lo que conocemos como el voltaje R, ¿no? ¿Sí o no? Como que ya no lo escuché. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, sí, los escuchamos. Ok. No, a tu compañero ya no lo escuché. No sé si... pues ok. podemos, Pues podemos despejar, ¿no? A ver, miren, a ver. Voltaje de salida entre voltaje de entrada. Esto va a ser igual a R entre R1 más R. ¿Y luego qué? Voltaje de salida entre voltaje de entrada multiplicado por R1 más R. Esto es igual a R, ¿no? Y luego que voltaje de salida entre BI multiplicado por R1, pues lo conocemos. Esto, que sea igual a R menos el voltaje de salida entre voltaje de entrada, ¿verdad? Voltaje de salida es el que nos interesa, ¿verdad? Ese es BR, ¿no? De hecho, sí, sí. R sería, falta una R, ¿no? Por R, ¿no? Sí, sí, faltaba ese R, perdón. Entonces, luego, ¿qué queda? Voltaje de salida entre voltaje de entrada multiplicado por R1 y todo esto dividido entre ¿qué? Entre 1 Uno. menos voltaje de salida entre voltaje de entrada y esto es R, ¿no? Entonces, si yo voy y mido cuánto es el voltaje a través de R, ¿sí? A través de la resistencia que me interesa, eso lo puedo hacer. Lo divido entre el voltaje de entrada y luego lo multiplico por R1 y lo divido entre 1 menos R. Sí, sí, jalan. De hecho, esa es una manera de hacerlo. ¿Y funcionaría? Eso puede funcionar. Ahora díganme ustedes, el voltaje a través de la resistencia que quiero ver, ese voltaje no va a ser el voltaje de entrada, ¿no? Desafortunadamente está, de hecho, va a ser así como que el voltaje de entrada menos el voltaje de R1, ¿no? Entonces, si yo quiero caracterizar cuál va a ser la curva de voltaje contra corriente de R, del dispositivo que yo quiero, porque ahorita eso es una resistencia, pero en general puede ser otra cosa, ¿están de acuerdo, no? Puede ser un diodo, por ejemplo, ¿no? Quiero caracterizar la curva de corriente contra voltaje. Si lo hago de esa manera, desafortunadamente no va a funcionar, ¿no? Porque yo estoy intentando aplicar Vein, pero pues Vein realmente estoy viendo nomás una fracción de eso. Entonces como que no está tan fácil, ¿no? Digo, sí me va a dar algo, pero como que puedo ver el valor de R, pero por ejemplo, si me interesa ver a mí cuál va a ser la corriente contra voltaje de esa cosa, porque a lo mejor puede ser una resistencia, puede ser un diodo, puede ser otro dispositivo. Pero ¿qué pasa ahora? Díganme ustedes, si aquí está ahora el dispositivo R que quiero ver, ¿no? Que de nuevo, vamos a ponerle como una caja, que no necesariamente sea una resistencia, sino potencialmente algún dispositivo ahí adentro y pues, no sabemos qué es, ¿no? Pero queremos ver cómo cambia su resistencia a diferentes voltajes. Queremos ver cuál es su resistencia a lo largo de distintos voltajes, ¿no? Lo único que sé es de que si yo aplico un voltaje aquí, pues yo quisiera que se generara alguna especie de corriente, ¿están de acuerdo, no? Y ahora díganme, ¿qué pasa si lo conecto a esto? Miren.
lo conecto a un amplificador de transimpedancia. Eso yo sé que la corriente que va a entrar aquí va a ser la misma que va a pasar a través de aquí, ¿no? Y por lo tanto yo sé que este voltaje de salida es directamente menos I por RF. ¿Están de acuerdo? Pero ese no sería un inversor. ¿Cómo? Pero si aplicamos un voltaje de entrada, ¿no sería el inversor? ¿No sería una corriente? Otra vez, perdón, otra vez. Si aplicamos un voltaje... Ok, está bien. O sea, de hecho, velo de esa manera. ¿Qué pasa si esta caja que tengo aquí, si esta caja que lo que estoy teniendo aquí es una resistencia? Acabamos de encontrar que es una resistencia de entrada. ¿Sí? Díganme ustedes, ¿cuál es el voltaje de salida? Esa resistencia de entrada, aquí tengo Vin y acá ¿qué tengo? 0, ¿no? Por esto, ¿no? Menos Entonces, Bin entre... ¿y cuánto vale? Bin entre RI, ¿no? Entonces, si lo sustituyo aquí, ¿qué me da? Menos Bin entre RI por RF. Ah, pues sí, de hecho es lo que ya conocíamos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, de aquí ustedes pueden sacar que RI, que lo que no conocen y que necesitan saber qué ondón, va a ser igual a Bin entre Bout por RF. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Entonces, pues, de aquí lo pueden sacar, ¿no? Igual de acá, ¿no? Ya saben, ¿no? Sí, sí se puede sacar de aquí, pero la limitante que tiene esta cosa es de que a lo mejor ustedes quieren caracterizar algo en donde, ¿sabes qué? Si yo aplico un voltaje de V, ¿cuál es la resistencia que tiene el dispositivo? Y esto, en el caso de la izquierda que tienen ustedes acá, eso sí ocurre. ¿Por qué? Porque miren, aquí realmente estoy aplicando voltaje de V a través de la resistencia. De un lado, yo garantizo que está en 0 volts. El operacional está asegurándose eso. Del otro lado, yo garantizo que el voltaje que estoy aplicando es el voltaje que quiero que esté aplicando. Y la corriente que obtengo es exactamente la que está pasando a través del dispositivo y únicamente debido al dispositivo. Mientras que acá, si se fijan, a la derecha, ¿qué es lo que tienen ustedes? Yo estoy aplicando un voltaje de Vin, pero el voltaje que termina aplicado a través de la resistencia que quiero medir es menos que Vin, ¿están de acuerdo, no? Entonces, a mí no me permite hacer una buena caracterización de cuánto es la corriente contra el voltaje que estoy obteniendo, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque tengo un parasítico aquí, un parásito, perdón, que es la resistencia 1, ¿no? Ese está generando una caída de voltaje a través del dispositivo. Mientras que acá el operacional, como es un circuito activo, se asegura que este nodo que está acá, que estoy marcando con verdecito aquí, este nodo que está aquí, ese esté en 0 volts. Activamente está haciendo todo lo posible para que esté en 0 volts. ¿Sale? Entonces, a lo mejor para caracterización de dispositivos, para hacer trazado de corriente contra voltaje, como esta que están viendo acá arriba, ¿no? Esta de acá, ¿no? Corriente contra voltaje. A mí sí me interesa aplicar un voltaje y medir realmente la corriente que está produciendo el dispositivo y no el dispositivo más otra cosa, como es el caso acá, donde aparte estoy midiendo una resistencia, ¿no? ¿Sale? Entonces, Sí, sí, sí. ese es el tipo de aplicaciones que pueden tener esto. Entonces, miren, no les voy a encargar tarea para estas 2 semanas, pero les recomendaría ampliamente que empiecen ya a pensar en sus proyectos finales.
¿sí? Los proyectos finales los voy a pedir que los hagan en equipo. La bronca de hacerlos en equipo es, ay, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? No les voy a pedir yo que se junten porque pues no. Entonces, en lo más que se pueda empezar a hacerlos de manera remota, pues va a ser lo mejorcito. Idealmente de que el proyecto sea de que alguien haga algo, alguien haga otra cosa y pues bueno, a lo mejor se junten un día nomás para probarlo. Pero sí voy a necesitar algún proyectito final. ¿Qué tipo de proyectos? Pues bueno, algo que utilice todo lo que vimos, ¿no? No va a ser ya las últimas clases que vimos, ¿no? Voy a ver más clases ya de aplicaciones reales de todas estas cosas que vimos, ¿no? Ahorita únicamente nomás vimos amplificadores y sus usos y bla, 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 pero no hemos dicho, a ver, ¿qué pasa si queremos medir el voltaje que genera el corazón, ¿no? Cuando está palpitando, ¿no? Alguna cosa. No, pues es que a lo mejor vamos a tener que agarrar la señal y vamos a tener que filtrarla, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un filtro? Pues va a ser una mezcla entre estas cosas que estamos haciendo, que amplificamos la señal, pero aparte la filtramos. Pueden ser filtros pasivos, que fueron todos los que ya vimos, pero pueden ser filtros activos, que esencialmente es una cosa muy parecida como está aquí. Es una operacional alimentando un filtro pasivo, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, si vamos a leer una señal del corazón, por ejemplo, no, o sea, es que las señales son, la información viene en cosas de hertz, ¿no? Obviamente, pues tienes el pelo de una pulsación por segundo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Cualquier ruido que esté arriba de 100 hertz, a lo mejor es puro ruido que no nos va a interesar, ¿no? A lo mejor queremos hacer un pulsioxímetro, ¿no? Y los pulsioxímetros para ver la oxigenación de la sangre, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que haces? Pues utilizas no mides voltajes que genera el corazón, sino realmente estás midiendo cambios en la absorción de luz debido a la cantidad de oxígeno que tiene la sangre. Y para hacer eso, usas un análisis con luz, ¿no? Puedes aventarle luz y después a través de un diodo rojo, por ejemplo, o un diodo verde o algún diodo infrarrojo, y del otro lado tienes un sensor que te está recogiendo esa luz, ¿no? Y si tú estás monitoreando los cambios que está viendo uno de los sensores, de alguna manera a lo mejor puedes contar cuántas pulsaciones está teniendo y pues a lo mejor puedes tú contar el pulso. Ya si quieres ver la cantidad de oxígeno que tiene la sangre, híjole, pues a lo mejor está más difícil, ¿no? Pero a lo mejor puedes tener algo que te cuente el pulso únicamente aventándole luz, ¿no? Entonces, pues bueno, es una aplicación, es una señal chiquita. Obviamente, cualquier señal que esté de 60 Hz, por ejemplo, que son los focos de la casa, van a ser pura señal parásita, ¿no? Entonces hay que filtrarla, ¿no? Hay que quitar toda esa la fregada. Después hay que amplificarla un chorro de veces, ¿no? ¿Por qué? Porque son señales súper débiles, ¿no? Entonces hay que amplificarla a lo mejor 1000 veces y después filtrarla otra vez y luego ponerle un filtro, no sé qué. Tenemos que quitar todo eso, ¿no? Entonces tenemos que diseñar filtros, tenemos que amplificar las señales y es el tipo de proyectos que me gustaría de que haga, ¿no? Digo, Entonces, profe, ¿y el sí, equipo como de cuánto sería? ¿cómo que de cuánto sería? O el mismo equipo que ya con Pues el que nos... idealmente los equipos que ya tienen ustedes, ¿no? Idealmente eso, ¿no? Obviamente esto nos va a trastornar todo lo que tenemos, pues no tienen equipo para estar probando las cosas, ¿no? Entonces yo le voy a dar prioridad a todo esto, a la etapa de diseño, ¿no? Si podemos, aunque sea, no sé, unas semanitas regresar después de clases, si nos da chance la SEP de regresar, pues bueno, regresamos y ya implementamos lo que se diseñó, ¿no? Pero ahorita muy posiblemente va a tener que quedar en etapa de diseño lo que estamos haciendo, ¿no? Pero créanme de que así como están las cosas, yo le voy a dar más importancia y me interesa mucho que sepan lo que están diseñando, ¿sí? El diseño es lo que me va a interesar más que realmente ustedes que se agarran a prueba y error, que se descarguen una cosa en internet y nomás lo hagan y no sepan ni qué están haciendo, ¿no? Yo quisiera, así como ustedes ya tienen herramientas para diseñar filtros con una banda que va de aquí para allá y con una caída de voltaje aquí para allá, pues bueno, ya pueden diseñar filtros, ¿no? Quiero que ustedes digan, a ver, ¿sabes qué?
vamos a tener una señal que va a estar tan chiquita la señal que va a estar algo que va a ser de más o menos un milivolt metido en un ruido grandote, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, vamos a intentar, ok, bueno, primero lo que tenemos que hacer es quitarle el ruido de alta frecuencia. Pues bueno, a ver, la amplificamos primero, ok, sí, vamos a amplificarla por un factor de 10. Entonces, vayan y pongan en su diseño un amplificador por un factor de 10. Ok, y eso aparte me está aislando la señal y bla, bla, ok, perfecto. Luego, ya que tengo eso, quiero filtrarle todo lo que esté con arriba de una frecuencia 1 y también todo lo que esté abajo de una frecuencia 2. Entonces ya voy a tener un filtro pasabandas. Y después de eso, la voy a volver a amplificar por 50 veces. Y la amplifico 50 veces. Y después de eso, voy a poner un comparador de voltaje con una señal que esté entre... Que el comparador esté en 2.5. Entonces hago eso y me va a generar pulsos que van a ir entre 0 y 5 volts, por ejemplo. ¿Sabes qué? Y luego esto ya lo voy a alimentar un Arduino, ¿no? Entonces, pero quiero que ustedes diseñen esa cosa con algo en mente, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a medir señales de audio, voy a medir señales de cómo late el corazón, o quiero hacer algo de que poder medir el audio a través del vidrio, por ejemplo. Es una cosa bonita de que han hecho, ¿no? Vas tú y mides las oscilaciones de que genera un láser enfocado, apuntado hacia un vidrio, en donde en el vidrio pones un espejito y del otro lado tienes un sensor. Entonces va a estar oscilando, ¿no? Va a estar oscilando con la gente que esté hablando del cuarto, va a estar oscilando y ya los puedes espiar, ¿no? No le estoy diciendo que espíen a la gente, pero es una aplicación, ¿no? Ahora, las oscilaciones van a ser chiquititas, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a amplificarla. ¿Cuál es el rango que nos interesa? Pues el rango de la voz. ¿Cuánto es? A lo mejor unos pocos centenas de hertz hasta unos 2 kilohertz, 4 kilohertz. Ya arriba de eso no creo que haya nada más de información en la voz, ¿no? Entonces pues vamos a poner un filtro aquí, un filtro allá, vamos a amplificarla. Y en la etapa de diseño ustedes pueden estar probando las cosas, ¿no? No necesariamente construyéndolas, pero pueden estarlas diseñando en Model Sim, ¿no? ¿O no qué? Multisim, perdón, se llama, ¿no? ¿Y cómo emulan las cosas? Pues nomás pongan una señal de voltaje de 1 milivolt y después súmenla con una señal de ruido con 1000 otras frecuencias. ¿Cómo pueden hacer eso? Pues pueden estar sumando cosas, ¿no? Pueden sumar voltajes, pues ya tienen amplificadores que le suman voltajes. Para eso utilizan un amplificador ideal, ¿no? Que también tiene amplificadores ideales, ¿no? Y ya después de todo eso, ya ustedes ya generaron cuál es su fuente de señal de que quieran, ¿no? ¿Sale? Ya que tengan su fuente de señal, ustedes pueden ya empezarla a procesar, filtrarla aquí, filtrarla allá, y pues es lo que son las herramientas que vamos a tener, ¿no? Idealmente, si alguno de ustedes, y estaría buenísimo, si quiere construirlo, pues vaya, consigan las cosas, ¿no? Nomás no quiero de que por eso tengan que salir y vayan a conseguir al centro las cosas, ¿no? Bueno, si lo que queremos es quedarnos en la casa, ¿no? Entonces podemos estar haciendo la simulación y para cuestión de su calificación, con que a mí me entreguen un reporte y que esté verificado a través de la plataforma de Multisim, para mí es suficiente. ¿Vale? Sí, sí, sí. Órale, entonces pues váyanle pensando. Para la cuestión de, digo, si lo quieren hacer individual, pues adelante. No más, pues sí les recomendaría que háganselo en equipo. ¿Cómo se ponen ustedes en contacto? Pues ya se lo dejo a ustedes, ¿no? Sirve mucho de que estén haciendo alguna plataforma así en línea. Pueden descargarse la cosa esta de Zoom, les deja 40 minutos gratis. Pueden hacerlo en Skype, pueden hacerlo en Facebook, lo que ustedes quieran. ¿Sale? Sí. Órale. Entonces, ¿alguna pregunta adicional? El proyecto final, pues me lo estarán entregando cuando oficialmente se esté acabando el semestre, ¿no? Que con todo esto no es que estén acortando el semestre y ahorita, simplemente más bien están haciendo que no regresemos a clase, ¿no? Pero el semestre sigue, ¿no? Entonces vamos a seguir esto hasta que termine el semestre. Y pues cualquier cosa vamos a estar en contacto, ¿no? No vamos a tener clases estas siguientes 2 semanas, pero regresando, el primer día después de que regresamos a clase,
Yo voy a seguir con las discusiones. ¿Sale? Sale pues. Miren, una cosa. ¿Alcanzan a ver la pantalla ahorita o no? Sí. Algo que les voy a pedir. Miren, si para cuestiones de si tienen alguna duda, mejor no la manden al correo el del curso, que lo más probable es que durante las vacaciones no lo voy a estar checando, pero sí voy a estar checando, ay caray, voy a estar checando mi correo personal, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda de algo del correo, mándenlo aquí. A lo mejor ya lo tenían ustedes, para los que no los tengan, ay caray, Gmail, ¿no? Es en Gmail. Es nomás mlastras@gmail.com. ¿Sale? Oye, y las clases las vas a subir a YouTube, ¿verdad? Las clases las va a subir, sí. Se las subo todas las de esta semana, se las subo durante el transcurso del día. ¿Sale? Dale, dale. Órale. Gracias. Nos estamos viendo entonces. Gracias, nos Órale, vemos. sí. Hasta luego. Sí, hasta luego, nos vemos. Se cuidan. Sale, hasta luego, bye.